Buenas tardes, mi nombre es María Victoria Zambrano. Soy la autora del libro La violencia de puertas para adentro y quiero decirles por qué y de dónde nació ese libro. Ese libro nació de experiencias personales y de mi familia relacionadas con violencia intrafamiliar y de género, además de la problemática de abuso sexual. Inicialmente fue una catarsis, de pronto salpicada de resentimiento, de mucho odio, de rencor, que se fue transformando en un escrito esperanzador, en un escrito que le llegue a las víctimas y también a las personas que trabajan con las víctimas, para entender no solamente la problemática, sino que las mueve a veces a quedarse estáticas por el miedo, por el temor, por la culpa, por la vergüenza, dependiendo del estrato en el que se encuentren y de la situación que vivan. Este libro nació desde la perspectiva de la resiliencia, es decir, desde la perspectiva de construir de la destrucción, de la perspectiva de lograr que las víctimas mmm, dejen la culpa de lado, busquen ayuda, levanten la mano, no guarden silencio, no se queden, que no se queden consumiéndose en esa experiencia tan dolorosa como es la violencia intrafamiliar y el abuso sexual. Y además de todo, que no sientan vergüenza. La vergüenza es del agresor y de él debe ser la culpa. También, pues, digamos, fue dirigido a las personas que trabajan con la red de atención con víctimas. Es decir, a los funcionarios de comisarías de familia, a funcionarios de las redes de atención, a funcionarios que tienen contacto diario con el drama humano y que a veces no entienden el por qué las víctimas reaccionan de una u otra manera. Quise que miraran a través de los ojos de las víctimas lo que ocurre en su mente, lo que ocurre en su cuerpo, lo que ocurre en su corazón. Muchas veces sentimos miedo de hablar, nos sentimos culpables de haber provocado la violencia y parte de lo escrito en el libro es que dejen la culpa de lado y que por ningún motivo se justifique la situación de violencia, ya sea que la víctima sea un hombre o que la víctima sea una mujer, mucho menos un niño o una persona de la tercera edad. Básicamente es eso. Eh, Además, hablo de las señales que pueden hacer visible a un agresor y también de las señales que pueden disparar los niños en caso de abuso sexual específicamente. Cuando hablamos de las señales de los agresores a veces son muy sutiles, iniciamos relaciones basadas en el enamoramiento inicial, pero comienzan a manejar la vida de las personas que tienen la relación con ellos, controlan su forma de vestir, su celular, comienzan a cerrarles redes de protección, los o las aíslan de sus familias, de sus amigos, de personas cercanas, las recogen o las llevan todos los días, evitan que tengan una vida en contacto con otras personas que no sean diferentes a él o a ella. Son celotípicos, es decir, se sienten amenazados continuamente. Y estas reacciones lo que hacen es desencadenar violencia en todos los sentidos. Ahora muchas veces asociamos la violencia únicamente a los golpes, es decir, la violencia visible, la que deja marcas, la que deja huellas, la que deja cicatrices. Y yo les digo desde mi sentir que no hay una violencia más dolorosa y que marque más el alma que la violencia psicológica y la violencia verbal. Los insultos, las humillaciones, el menosprecio, eh, desvalorar, eh, descalificar, son actitudes que si bien no te dejan una marca en el cuerpo, sí dejan una marca casi eh, imposible de borrar en tu corazón y en tu mente. Ahora hablando de los niños que sufren abuso sexual, ellos disparan unas luces de alarma que tiene que ver con cambios en su comportamiento.
hablando desde la experiencia personal, cambios en el trastornos del sueño, cambios en los hábitos alimenticios, altibajos en el comportamiento escolar, en las calificaciones, mostrarse reactivos a salir o reacios a salir con una persona en particular, o ir a un sitio en específico, con cambios de comportamiento, llantos sorpresivos o reacciones de ira sorpresivas, problemas en el control de esfínteres. Todas esas señales lo que muestran es que el niño está pasando por algo que a veces no puede entender, pero que le duele, algo que le asquea, pero no sabe por qué le está pasando, más aún cuando se trata de una persona que debía amarlo y protegerlo. Porque lamentablemente la mayoría de los casos de abuso sexual y violencia intrafamiliar obviamente se presentan en el contexto del hogar, en la casa, en la familia. Y el abuso sexual, más del 86% de los casos se desarrollan, o se los culpables son miembros cercanos de ese niño. De ahí que tanto la sociedad como el Estado, como la familia, tengamos la responsabilidad de proteger a nuestros niños. De hecho, estamos haciendo que ellos mismos se protejan, y esa no es su obligación. Si bien es cierto que podemos brindarles unas pautas de protección, la obligación de nuestra sociedad, la obligación de nosotros como adultos es proteger a nuestros niños y sobre todo creerles. Eso es algo muy importante, creerles. Esos son los propósitos de mi libro. Mm, que, que ni otra mujer ni otro niño vuelva a pasar por lo que yo viví, por lo que personas de mi familia tuvieron que experimentar tristemente. Ese es uno de los objetivos más importantes de mi libro, y por eso quise llegarle tanto a las víctimas como a las redes de atención. Doctora, ¿dónde podemos adquirir el libro? El libro pueden adquirirlo en la Asociación Afecto, también se encuentra en la Librería Nacional, en Cali, Medellín, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla. El libro también se puede adquirir a través de Amazon.es. En la librería Ludivia. Son varios sitios donde se pueden adquirir el libro. Es un libro fácil de leer, es un libro escrito con el corazón, es un libro que sé que te va a llegar a ti si estás sufriendo una situación de violencia intrafamiliar y piensas que no existe salida, la hay. Te lo digo, la hay. Cuando las personas o las mujeres sufren de violencia intrafamiliar y quieren salir de ese círculo de violencia, ¿qué es lo primero que deben hacer, doctora? Bueno, lo primero es disparar sus redes de atención y de protección. Muchas de las mujeres que hemos sido víctimas de violencia intrafamiliar pensamos que podemos salir solos, solas o solos del tema, y resulta que no, necesitamos apoyo, necesitamos terapia. Existen los consultorios jurídicos, existe por ejemplo la clínica de violencia intrafamiliar de la Universidad del Rosario, donde te dan una atención transversal relacionada con lo que necesitas como víctima, no solamente desde lo legal, sino también de un trabajo sociológico, psicológico. Entonces es un lugar muy importante de atención integral al que puedes asistir, obviamente las comisarías de familia, pero para mí es muy importante la atención en salud mental. Eh, Tristemente a veces las CPS no brindan la atención que se requiere, o los espacios entre las terapias son muy largos, eh, pero yo recomiendo que utilicen todos los recursos legítimos para salir de la problemática. No te quedes callada. Guardar silencio, o no te quedes callado. Guardar silencio te puede causar la muerte. Es muy importante que hables con una persona de tu confianza, en tu trabajo, en tu familia. Eh, no te sientas culpable. Muchas veces la gente te va a decir que tú tienes la culpa. La gente te va a decir que tú lo provocaste, que tú provocaste golpes. La gente te va a decir que es un tema que tú catapultaste y que tú generaste. Y eso no es cierto. Nada justifica un acto de violencia, mucho menos cuando se trata de un niño o de una mujer que en condiciones físicas a veces es mucho más débil, la mayoría de las veces, mucho más débil que el hombre.
Entonces lo que tienes que hacer es levantar la mano. Eso es lo más importante, buscar ayuda. Y cuando hablo de buscar apoyo es decir, yo no puedo solo, no puedo sola con esto y debo acudir. También existen las clínicas de psicología de las universidades que te pueden brindar un apoyo muy importante porque es muy difícil salir de ese ciclo de violencia. No es tan fácil. Doctora, había una parte de su libro que usted habla sobre lo difícil que es hablar o contar por primera vez el abuso y el maltrato intrafamiliar. Uh -huh. Eh, ¿Qué le puede decir a los niños que están viviendo violencia intrafamiliar? ¿Qué pasa cuando, pues además de la mamá, obviamente si hay violencia intrafamiliar, los niños también sufren? Mira, y no les hablo solamente a los niños, les hablo a los adultos. Si ustedes adultos piensan que sus hijos o los niños que viven con ustedes no se dan cuenta de la violencia que están viviendo y no creen que les están causando daños, están absolutamente equivocados. No existe un dolor más grande, algo que te cale y que te produzca más dolor que ver que una persona que tú amas está siendo golpeada. No existe un dolor más fuerte que ver la cara de una persona amada de tu familia cubierta de sangre o con moretones. Se los digo desde mi experiencia, desde la experiencia de las personas de mi familia que han tenido que vivir esa problemática. Desde el abuso sexual infantil, yo quiero decirle a los niños, tú no tienes la culpa. Y si ya lo contaste, no te imaginas lo valiente que eres y la admiración que generas en el mundo. No tienes la culpa, tienes que entender que la persona que te hizo daño es la persona que debe sentirse culpable y la que debe sentirse avergonzada. Tú no, tú eres una persona inocente que fue víctima de una conducta de alguien que es culpable de lo que te provocó, del dolor físico, del dolor emocional, de las lágrimas. Son personas que saben manipularte y que supieron hacerlo, pero ni aún así ni tienes la culpa de lo que te ocurrió. Ahora, si es una persona que tú amas o tú quieres, te invito también a que hables, a que no guardes esos secretos. Esa persona está haciendo algo malo y tú eres muy valiente en hablar con alguien de cercano a ti, tu abuelito, tu abuelita, en el colegio, un psicólogo, un hermano quizás, un tío que tú quieras, una tía preferida. Es muy importante que no guardes silencio, porque tú no tienes la culpa. Y la mayoría de las personas que trabajamos con esta problemática, creemos en ti. Muchas gracias, doctora. Para terminar con este Facebook en vivo, ¿qué le puede decir usted a los profesionales que se niegan a creer en el abuso sexual, en la violencia intrafamiliar, en la violencia contra la mujer? Mira, yo he tenido dos visiones de los funcionarios que trabajan con las víctimas. Una de las visiones es la de aquellos que ponen el alma, su piel en esto, que trabajan cada día de cara a las víctimas, viviendo con ellos el drama diario. Sienten su dolor, son empáticos, ven a través de sus ojos y saben el infierno que puede vivir una víctima de violencia intrafamiliar o de abuso sexual. Esa es una cara de esto. La otra son esos funcionarios que se niegan a creer a pesar de que los hechos son absolutamente innegables en que un niño no tiene la culpa de un abuso sexual, que el niño cuando habla de abuso sexual no está inventando y que desgraciadamente los pocos casos en los que se ha determinado que existió una falsa denuncia tiene que ver con otro tipo de maltrato al niño. Eh, Ahora bien, seguimos en una sociedad machista, seguimos en una sociedad patriarcal que justifica la violencia en contra de la mujer, que trata a la mujer y a los niños como unos objetos, que normaliza la violencia, que hace chistes flojos sobre el tema. Eh, y se los digo como representante de víctimas, como abogada y sobreviviente, no existe nada que justifique la violencia en contra de nadie.
independientemente de la religión, el partido político, el sexo, la edad, la condición, no se justifica ningún tipo de violencia. Eh, Obvio que es difícil de aceptar que nuestros niños son víctimas de abuso sexual en sus familias, pero eso ocurre. Es muy difícil creer que una persona que ha dicho amar a una mujer con todo su corazón, que le ha llevado serenatas, flores, que la ha enamorado durante mucho tiempo y se muestra cortés, amable, muy especial, puede ser capaz de quitarle la vida y ha pasado en las peores circunstancias. Tenemos que aceptar una realidad y tenemos que saber que nuestra posición frente a todo esto que ocurre con nuestros niños y niñas quiere decir que nosotros todavía estamos viviendo en un país que tiene problemas graves relacionados con la tolerancia, con el respeto a los derechos de la mujer y de los niños, con valorar el presente, porque ellos no, los niños no son el futuro, es el presente, lo que están viviendo son los que nosotros le estamos mostrando. Eh, y realmente somos responsables todos. Hay corresponsabilidad de sociedad, familia y Estado. Cada uno de nosotros tiene un papel preponderante en la protección de nuestros niños. No solamente en calidad de padres o de madres, también en calidad de profesores, docentes, médicos, trabajadores sociales, psicólogos, todos los que tenemos que ver con una sociedad que aún se encuentra enferma. Mientras nosotros sigamos matando, violando, torturando a nuestros niños, creo que somos una sociedad enferma. Gracias, doctora. ¿Nos recuerda el nombre del libro, por El favor? libro La violencia de puertas para adentro, como les dije, se encuentra en la Librería Nacional, en Amazon.es y en la Asociación Afecto. Eh, los invito a que lo lean, de verdad fue escrito con el corazón, con lágrimas, pero también con sonrisas y con el aprendizaje de muchos años de trabajar con y por las víctimas. Gracias. Gracias, doctora.